Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con la historia de la biotecnología, en la que vamos a seguir descubriendo diferentes investigaciones biotecnológicas para que vean cómo fue evolucionando la biotecnología y para que también después nos sirva como ejemplos para la metodología, lo que es para la metodología de la investigación. Primeramente, para que tengan conceptos previos y puedan entender un poquito mejor lo que les voy a contar, acuérdense que del ADN nos transforma en ARN y el ARN en proteína y la proteína es lo que nos da la función y lo que, por ejemplo, para utilizarla como vacuna o como fármaco o como enzima para ya sea utilizarla en el ambiente alimenticio o como vimos para lavar la ropa. Ahora, nosotros a este ADN podemos insertarle otra información genética de otro ADN, o sea, un ADN de otro organismo, con lo cual se va a hacer también el ARN y una proteína, pero la proteína va a derivar de la información genética del otro organismo. Eso lo podemos hacer tanto en bacterias como en células eucariotas, unicelulares o organismos más grandes como son los animales. Para eso lo que hacen, por ejemplo, lo que es en bacterias, es utilizar un vector que se llama un plásmido, que después van a ver en biotecnología animal que hay diferentes formas de insertar ADN a una célula. Esta es la que más fácil es y la que van a escuchar más, es la que utilizan un plásmido al cual insertan una información genética que luego va a ser, este plásmido va a transformarse, acuérdense lo que hemos visto antes, de la transformación que las bacterias pueden aceptar ADN de otra bacteria, pero en realidad este ADN de otra bacteria no es, sino es uno que nosotros le introducimos in vitro con ese plásmido. Bien, después por otro lado, otro concepto que quiero que se queden es que acuérdense que nosotros habíamos hablado de las vacunas que pueden ser virus inactivado, virus atenuado, o bacterias atenuados, o bacterias inactivadas, pero también puede ser una parte de este virus, ya sea, y esa parte es porque los virus están hechos por tienen su ADN, ARN, y alrededor de su ADN, ARN tienen una estructura de proteínas que puede ser reconocida por las células del sistema inmune. Con lo cual, nosotros podemos hacer esta proteína, como vimos por ingeniería genética, como lo vimos antes, y así producir una vacuna y poder estimular el sistema inmune a que cuando vea este virus y tenga esa proteína, lo mate. Bien, en el 68, siguiendo con la línea de tiempo que nos quedamos, en el 68 se produce la producción industrial de aminoácidos utilizando enzimas inmovilizadas. Eso es biocatálisis, lo habíamos visto antes en la anterior clase. Luego de desarrollar técnicas de corte y ligación de ADN, Cohen y Bayer transfieren un gen de una especie a otro. Se lanza en Brasil el programa de producción de alcohol a partir de biomasa proalcohol. Era lo que habíamos visto antes. Lo que ellos hacen es, acuérdense que yo les he hablado de un plásmido, al cual tiene la información genética de otra especie que vamos a poner en la bacteria. Pero para hacer eso necesitamos cortar y pegar ADN. Y eso es lo que hicieron estos dos investigadores. Empezaron a tener tecnología de corte y ligación y transformaron la información genética de una especie a otra, que en ese caso seguramente es a una bacteria. Después, en el 75, Kohler y Milstein desarrollan la tecnología de hibridromas, y obtienen anticuerpos monoclonales. Luego producen jarabes de alta fructosa por vía enzimática para ser usado como edulcorante alternativo en las acoras. La conferencia, entonces, por ahora nos quedamos esto. Lo más importante de esto es que Milstein, que es un investigador científico, junto a Kohler, producieron anticuerpos monoclonales. Esto es muy importante porque a nivel de investigación los anticuerpos monoclonales los utilizamos un montón.
ya sea para diagnóstico o para, por ejemplo, también se utilizan como vacunas y para hacer tratamientos. La técnica del hidroma no se la vete porque es muy compleja, pero lo que se tienen que tener en cuenta es de que se producen anticuerpos. Los anticuerpos tienen una estructura que es así como una forma de I, en la cual la parte que es una B, la B corta, es la parte que se dice variable, que es la que me permite reconocer una proteína. O sea que, y el anticuerpo en sí es una proteína. Pero esta proteína me permite reconocer a otra proteína y unirse. ¿De qué me sirve esto? Eso lo utiliza el sistema inmune para, así produce anticuerpos que se unen a una parte, a una proteína de el virus o bacterias, y así permite luego que una célula, otra célula del sistema inmune pueda eliminarlo. Pero nosotros vamos a ver que lo utilizamos para otra cosa. Pero la funcionalidad de anticuerpos es esa, es que pueda reconocer a otra proteína y unirse. Luego, esto nosotros lo utilizamos para un montón de cosas. Pero por ahora solamente quieren que sea así, que el anticuerpo es una proteína que puede reconocer a otra proteína y unirse. Después lo de novo que produce por vía enzimática también lo vimos, es lo mismo que hemos visto del tema de lavar la ropa, pero en este caso utilizan una enzima para hacer un edulcorante alternativo a la sacarosa. Por otro lado, como vemos esta manipulación genética, el hecho de que habían hecho con Boyer, que de cortar y pegar ADN y poder transferirlo de un organismo transferir ese ADN que es de un organismo diferente a otro, trajo muchos dilemas éticos. Por eso es que se hizo la conferencia de Simolar, en el cual se establecieron las normas con las cuales se tenían que experimentar con el ADN recombinante. Luego en el 77, Genentech, la primera empresa biotecnológica fundada un año antes de Boyer y S. Watson, obtiene la proteína somatropina, hormona de crecimiento mediante la tecnología del ADN recombinante. Esto es lo mismo que antes. Lo que hacen es lo mismo. Tienen el plásmido, le insertan la información genética, en este caso yo puse insulina, pero puede ser la de la somotropina. Se le introducen a una bacteria y esta bacteria produce esa proteína, somotropina. En este caso yo hubiera puesto insulina porque es uno de los ejemplos que más se dan. Y luego después van a ver, esto lo van a ver en biotecnología animal y lo que van a ver en biotecnología industrial, lo van a ver es cómo saco esa proteína de la bacteria y la purifico. En el 78 nace el primer bebé probeta en Inglaterra, o sea que puedan realizar fertilización in vitro. En el 80 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos aprueba el principio de patentes para la forma de vida de origen recombinante. Las primeras patentes son de esta institución para un microorganismo para bioremediación de petróleo. Acuérdense que bioremediación, todo lo que se usa es la utilización de microorganismos o plantas o todo lo que es algo biológico para limpiar, ya sea limpiar la tierra o el agua de contaminantes químicos como es el petróleo. Mullis, esto es importante, Mullis inventa la técnica de PCR. Es una técnica que nosotros utilizamos un montón como biotecnólogos. Lo que hace la técnica de PCR, que es lo que quiero que se queden, porque después lo van a ver más profundo en genética o en biología animal, es que nosotros tenemos un fragmento del ADN, lo podemos amplificar de tal modo que generamos mucha cantidad de ese fragmento. Eso después nos va a servir a nosotros al tener más cantidad de ese fragmento para hacer análisis de diagnóstico o para utilizarlos en ingeniería genética. Pero este avance fue un cambio de paradigma para los biotecnólogos muy importante porque poder amplificar una parte del ADN, solamente ese segmento, la verdad que permitió hacer muchos avances en lo que es ingeniería genética y a nivel de también lo que es diagnóstico. En el 81 se obtienen las primeras células vegetales modificadas genéticamente, callos. O sea, ya antes se habían modificado solamente las bacterias. Teníamos una bacteria que producía, que le pusimos un ADN
un ADN extraño, el ADN se transforma en ARN, después en proteína, y hizo esa proteína que vino de este ADN extraño que no es de la célula. Eso lo hicieron en bacterias. Después lo pudieron hacer en células. Luego en el 82 se comercializa insulina humana desde Genentech. La empresa Eli Lilly obtiene una licencia y la vende como Humulina. Esta insulina humana no la hicieron en bacterias o células vegetales, la hicieron en levaduras. Acuérdense que las levaduras son organismos eucariotas unicelulares. Esto lo van a ver después también profundizar más en biología, pero para que, capaz que igual ya lo saben, pero para que lo sepan. ¿Cómo hacen? Introducen ese ADN extraño a esta levadura, y esta levadura produce la proteína, que en este caso es insulina. Por otro lado, también se comercializa, en esa época se comercializa en Europa la primera vacuna de ADN recombinante para el ganado. ¿Qué es lo que hacen? Producen, toman, como ya se sabe, la información genética de un determinado virus o bacteria, utilizan esa información genética para ver cuál es la proteína más patogénica. Entonces, ven, por ejemplo, en el caso yo en la cual trabajé, aftosa sería BP1. Entonces, lo que hacen es insertar esa información genética, por ejemplo, de BP1, a un plásmido, lo introducen en una bacteria, esa bacteria produce esa proteína y esa proteína se utiliza como vacuna, que es lo que había visto previamente. En el 83 se obtienen las primeras plantas por ingeniería genética, tabaco y petunia. Sintec Corporación recibe la aprobación de la FDA para un test para clamidia basado en anticuerpos monoclonales, que es lo que había hecho César Milsey, y se aísla el virus VIH en el Instituto Pasteur y en el Instituto Nacional de Salud. Brevemente, para que sepan lo del test para clamidia, esto también no sé si lo vamos a llegar a ver capaz que en alguna investigación, es un test que se llama test de Lisa. Ustedes capaz que lo hayan escuchado por alguna vez que se hayan hecho algún análisis. Cuando se sospecha que el paciente está infectado con algún tipo de virus o bacterias, aparte de hacer un cultivo, a veces se hace un test de Lisa. En ese test de Lisa, lo que se analiza es si ese paciente tiene anticuerpos contra ese virus o bacteria. Acuérdense que lo que hace el anticuerpo es reconocer una parte de otra proteína. Y en este caso, lo que reconoce ese anticuerpo, esa proteína se llama antígeno. ¿Antígeno a qué se refiere? A un pedacito del virus o bacteria. O sea, a una proteína que pertenece al virus o la bacteria, ese se llama antígeno. Y si mi anticuerpo reconoce esa proteína, ese antígeno, significa de que esa persona está infectada por ese microorganismo o virus. Bien. Después, en el 84, Jeffrey introduce la técnica de fingerprint o huella genética, que un año después sería utilizada para los tribunales para identificación de sospechosos. Después Chiron clona y secuencia el genoma del virus del VIH. ¿Para qué me sirve lo de fingerprint? Es muy importante. Esto igual voy a ser breve porque necesito una base de otras cosas, pero espero que me entiendan. ¿Cómo es que hacen la huella genética? Tienen, por ejemplo, una muestra de sangre que encuentran en una escena de un crimen, un asesinato. Esto es tipo CSI. Nosotros esa muestra de sangre lo que hacemos es hacer una extracción en la cual extraemos el ADN. Ese ADN luego es cortado por tijeritas. Imagínense un hilo larguito que nosotros lo cortamos. Lo que pasa es que al cortarlo, no todos nuestros ADNs, cuando son cortados, van a tener los mismos fragmentos, o sea, los mismos trocitos que cortamos. No. ¿Por qué? Porque todas las personas nos diferenciamos porque es así. Nosotros tenemos una parte del ADN que es codificante y otra que no es codificante. La parte codificante entre nosotros es similar, pero la parte no codificante del ADN no es similar, es diferente. Entonces, cuando esas tijeritas cortan, nosotros vamos a tener fragmentos de cortes diferentes entre nosotros. Entonces, ¿cómo es que veo estos fragmentos de corte diferentes? Lo veo a través de un gen.
Se siembra el ADN, en el gel van a ver que es una especie de gelatina que introducimos y lo que estos fragmentitos de diferentes pedazos se van distribuyendo en ese gel por tamaño. Van a ver que los de arriba son mayor tamaño y los de abajo menor tamaño. Luego, luego se va a revelar cómo es que vemos, porque el ADN no se ve, se va a revelar se le va a agregar una sonda. La sonda, imagínense que es un pedazo de un fragmentito que tiene luz, que la podemos ver. Por ahora no, quedamos con eso. Entonces se revela con esta sonda que tiene luz y entonces podemos llegar a ver las banditas. Entonces, si vos tenés la sangre del sospechoso que mató a una persona y tenés 3 sospechosos, vas a ver su perfil perfil de estos fragmentos que se cortaron con estas tijeritas, y el que más se parezca es el que hizo el crimen. Después, si quieren, lo discutimos mejor. La verdad que es medio complicado explicarlo así sin poder interaccionar con ustedes. Bueno, en el 86, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, de Estados Unidos, aprueba la liberación de plantas transgénicas de tabaco transgénica. Un grupo de expertos en bioseguridad de la OCDE declara que la predictibilidad de los cambios genéticos obtenidos por ingeniería genética es frecuentemente mayor que los correspondientes a las técnicas tradicionales, y que los riesgos asociados a los organismos transgénicos pueden evaluarse de la misma manera que los riesgos asociados a los otros organismos. Lo cual es importante porque sirve para que no haya tanto tramitarío y se pueda llegar a porque después lo vamos a ver en régimen jurídico, que después una vez que tengo un experimento o el producto de mi experimento, yo necesito pasar por primero comité de éticas, dependiendo de qué investigación tenga, y después si yo lo quiero que se apruebe o quiero que se comercialice, tiene que pasar por entes regulatorios como la FDA o la ADMAT acá. Pero eso lo vamos a ver mejor en régimen jurídico. Y en el 86 se aprueba la primera vacuna biotecnológica para uso humano, que es Recombinac HB contra la hepatitis B. ¿Qué es lo que dije antes? Es lo mismo. En este caso utilizan levaduras, introducen un ADN que tiene la información genética para la proteína del virus de la hepatitis. La introducen en las levaduras producen esa proteína, luego purifican esa proteína y la utilizan como vacuna. ¿Por qué? La utilizan como vacuna. Pero como habíamos visto antes, que no solamente se usan los virus atenuados o los virus inactinados, sino que también podemos utilizar una proteína del virus para poder que luego que el sistema inmune lo reconozca y lo mate. Bien, en el 87 se libera a campo se libera a campo la utilización de bacterias recombinantes que inhiben la formación de hielos en cultivos en frutilla, y la FDA aprueba un factor activador del plaminógeno obtenido por ingeniería genética para el tratamiento de ataques cardíacos. Como ven, siempre nuestro producto es la proteína, y la proteína puede tener diferentes funciones. En este caso, esta proteína tiene la función de activar el plasminógeno. ¿Qué es el plasminógeno? Esto para que lo sepan, es que nosotros el activador del plasminógeno lo que hace es cortar el plasminógeno, y al cortar el plasminógeno, permite actuar como anticoagulante. Entonces, frente a un ataque cardíaco en el que se producen coágulos, al cortar el plasminógeno, se activa y permite eliminar los coágulos que se producen cuando hay un ataque cardíaco. Entonces a una persona que se tuvo un infarto le puedo dar esta proteína para eliminar estos coágulos. En el 88 se patenta un ratón transgénico desarrollado especialmente por la Universidad de Harvard para el estudio del cáncer. En la misma década, los europeos obtienen la patente
para un ratón transgénico sensible a las sustancias carcinógenas. Genencor International consigue la patente de un proceso que permite producir enzimas proteasas resistentes a blanqueadores para la fabricación de jabones para lavar la ropa. Bueno, acá yo les muestro un ratón transgénico para producir tumores. Lo mismo que antes. Lo que se hace es, en vez de meterle información genética a una bacteria, a una célula vegetal o a una planta, se lo meten a un ratón. En este caso, la información genética que le metieron al ratón crea una proteína, que esa proteína produce cáncer, produce tumores en el ratón. ¿Por qué quiero producir tumores en un ratón? Porque es algo horrible. Porque lo que quiero generar es un modelo de animal para poder hacer tratamientos contra el cáncer. O después vamos a ver igual más adelante, uno cuando hace investigación clínica no es que yo invento una terapia anticancerígena y ya lo prueban personas, no. Hay toda una evaluación que primero se prueban en animales. Y como para saber si esto funciona o no, a veces se tiene que generar la enfermedad en el animal. En este caso, para generarlo se utiliza ingeniería genética. Después lo otro es lo mismo que vimos antes, de las enzimas con la cual podemos blanquear la ropa o usar la ropa. En el 89 se inicia el mapeo de genoma humana con la creación del Centro Nacional de Investigación del Genoma Humano. Y en el 90 hay una primera experiencia de terapia génica para una enfermedad rara, ADA. Es una enfermedad en la cual capaz que ustedes lo toman como los niños burbujas, en los cuales tienen afectado el sistema inmune. O sea, que cualquier bacteria o virus que esté cerca de ellos puede llegar a matarlos. Y lo que hacen es, esta tecnología de terapia génica, lo que hacen es sacar las células del paciente, le hacen una modificación genética porque lo que se dice que en ADA, este problema de las células del sistema inmune está relacionado con una enfermedad genética. Entonces lo que hacen es sacar las células del paciente, hacer un cambio en el ADN para que sus células sean normales y volver a introducirlas en el paciente. Entonces, al volver a introducir en el paciente, esas células que son propias de él, la misma de él, tienen la información genética correcta para poder tener un buen sistema inmune y poder eliminar cualquier virus o bacterias del ambiente y no tener que estar en una burbuja. Y Pfizer comercializa Chimax, una enzima recombinante para la preparación de quesos. Acuérdense que los que habíamos visto, las enzimas no solo sirven para cortar y adherir cosas, sino también lo podemos utilizar para preparar alimentos. Genfarm Inc., Genfarm International, obtiene una vaca transgénica que produce la leche de proteínas humanas para alimentación infantil. Muy brevemente, acuérdense como lo dijimos con el ratón transgénico, le estamos imponiendo a la vaca dentro de su ADN, le estamos agregando otra información para que produzca una proteína que normalmente ella no produciría. En este caso, esta proteína es una proteína que tiene que ver con, por ejemplo, esa es, no me acuerdo cuál era, transgénica que produce leche, proteínas humanas. En este caso, no sé si acá, más adelante lo voy a decir, por ejemplo, es la proteína de crecimiento humano, como la de Messi, la hormona de crecimiento, como la de Messi, que es necesaria para que los chicos los chicos que tienen un problema en el crecimiento, esta hormona podría ayudarles para que sí pudieran crecer con un crecimiento más normal que el que venían antes. Y la Universidad de California y la de Stanford suman 100 pacientes relacionados con la metodología del ADN recombinante. En el 92, científicos norteamericanos y británicos elaboran una técnica que permite detectar anormalidades como la fibrosis quística y la hemofilia en embriones in vitro. Lo que se hace es se hace una biopsia desde el embrión y se analiza
genéticamente. O sea, se hace la extracción del ADN y se hace un análisis genético. Bien. En el 93 se aprueba el empleo de la hormona de crecimiento bovina, que es lo que les decía por Monsanto, para aumentar la producción de leche, que en este caso lo único que usan es poner esa proteína, pero para aumentar la producción de leche. Después vamos a ver que también se puede usar con lo que dije antes, para que la vaca produzca en su leche una hormona de crecimiento para ayudar a estos chicos como Messi. En el 94 se lanza al mercado el tomate Flaxar, que por inactivación del un gen se puede madurar en la planta. ¿Qué significa esto? Esto igual lo van a ver más adelante con biología animal, pero para que lo sepan, yo no solo puedo expresar una proteína extraña en mis células a las cuales voy a utilizar para producir la proteína, sino que puedo silenciar el ADN o silenciar un gen. ¿Qué significa? Que yo tengo mi ADN, en mi ADN hay un gen que me está produciendo algo que no quiero. Entonces yo lo puedo silenciar para que ese ADN no se transforme en ARN y no se transforme en proteína. Que eso se llama tecnología del ARN de interferencia. Por ahora quédense con eso, después más adelante lo van a ver. Pero para que sepan, no solamente podemos expresar una proteína extraña en cualquier célula, sino que también podemos silenciar o hacer que no se pase de ARN a proteína un determinado gen. Y eso es lo que hicieron con estos tomates. En el 95 se descifra el primer genoma de una bacteria, Haemophilus influenzae. En el 96 se completa la secuenciación del primer genoma de un organismo eucarionte, la levadura Saccharomyces cerevisiae, que se desarrolla el primer gen chip. Esto es importante porque Saccharomyces cerevisiae, como vimos, se utiliza un montón. Esta levadura se utiliza tanto para la producción de cerveza, ya sea por su fermentación, o lo utilizamos también como organismo en el cual le podemos introducir un ADN extraño y producir proteínas, ya sea para producir una vacuna o otro producto para alimentos o lo que queramos. En el 97, en el Instituto Rollins, Gran Bretaña, nace Dolly, una oveja clonada y más tarde una segunda oveja policlonada y genéticamente modificada. Brevemente, porque esto lo van a ver más adelante. ¿Cómo hacen Dolly? Lo que hacen es utilizar un ovocito, o sea, un ovocito de una oveja al cual le sacan el núcleo. Y una oveja donante va a donar el núcleo, al cual le van, entonces a este ovocito le saco el núcleo y le pongo el núcleo de otra oveja. Luego, porque en esa época ya lo pudieron hacer, se empezó a formar el embrión. Forman el embrión in vitro, que eso lo van a ver que es otra tecnología. Luego de formar este embrión in vitro, lo introducen en otra vaca para que geste a el clon de la vaca que donó el núcleo. Y entonces Dolly tendría que ser como el clon de la vaca que donó el núcleo. Bueno, después vamos a ver que en realidad no es tan clon, pero nada, solamente quédense con eso de cómo hicieron a Dolly. En el 98 hay más de 1.500 empresas de biotecnología en Estados Unidos y más de 3.000 en el mundo. Se emplean células madres embrionarias para regenerar tejidos. Secuencia el primer genoma animal del gusano C. elegans. Después esto, lo de células madres embrionarias, lo vamos a ver más adelante, pero hay también todo un dilema bioético con esto. Pero lo que quería presentarles es a C. elegans, es un gusanito que es un modelo animal que en ciencia se utiliza mucho. Una de las cosas se utiliza más para lo que es cronobiología, capaz que lo pueden llegar al doctor Golombek, capaz que alguna vez lo vieron. Pero es un organismo fácil de manejar, fácil de manipular ingeniería genéticamente y se pueden hacer muchas cosas con este animal. Entonces, y tiene como un parecido genético al humano, obviamente que está muy lejano, pero tiene un alineamiento al cual se puede llegar a traspolar al humano.
En el 99 se completa la secuencia del cromosoma humano. En el 2000, Collins, del consorcio Genoma Humano y Venter, anuncia simultáneamente la obtención de un borrador del genoma humano. Se completa la secuencia del genoma de la mosca, Drosophila melanogaster. También Drosophila es también un modelo de una mosquita chiquitita, la mosca de la fruta, que se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, en el laboratorio en el cual yo trabajo, que trabaja en enfermedades cardíacas, este modelo se utiliza también para hacer, se, se usa el corazón de la mosca como para hacer diferentes modificaciones genéticas y ver qué es lo que pasa con el corazón. Está muy bueno. Si no, obviamente está mucho más alejado que usar un modelo animal. Es como, se puede utilizar como algo previo antes de matar un montón de animales, porque las moscas tenés 50 y la verdad que trabajar con animales, aparte de que uno tiene que ser ético con la cantidad de animales que trabaja y todo, es mucho más complicado. También se completa la secuencia de una planta, Arabidopsis thaliana, que es la que van a ver en biotecnología vegetal, que es la que se utiliza también mucho para lo que es ingeniería genética. Y en Brasil, de una bacteria que ataca a los cítricos, que es Xylella fastidiosa. Pero van a ver que lo más importante es Arabidopsis thaliana, que van a ver que se utiliza un montón para lo que es ingeniería genética en lo que es